La esencia de la matemática radica en su libertad. George Cantor. Te doy la bienvenida a este video donde te voy a presentar uno de los problemas que ha enloquecido a matemáticos literalmente y dejó en el psiquiátrico a mi matemático favorito de toda la vida. En este video te voy a hablar del infinito y todo eso que conlleva pensar en ese ente tan abstracto que nos lleva a la locura misma. Y aquí te hago la advertencia de que entres bajo tu propio riesgo, porque créeme que este problema es uno de los más desquiciados que te vas a encontrar en matemáticas. Y si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de 20 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Yo te advertí, es importante que consideres que este video te puede volver loco y literalmente te puede llevar al psiquiátrico. ¡No me asustes! Para esto voy a hablar del infinito, de la parte de los conjuntos infinitos, los cardinales y esa hipótesis del continuo que volvió loco a Cantor. Y no estoy exagerando, literalmente Cantor se reclutó en un psiquiátrico donde le dieron descargas eléctricas porque él pensaba que estaba mal de la cabeza de tanto estar pensando en este problema tan legendario. Así que ya te hice la advertencia, si terminas loco no es mi problema. ¿Qué es el infinito? La gran pregunta, en filosofía, en matemáticas, quizá en astronomía o algunas ciencias se habla del infinito. ¿Qué es ese ente abstracto que no tiene fin, que quizá ha enloquecido, ha tratado de llevar a los confines del universo, a los matemáticos y a la humanidad? Ese infinito tiene sus raíces completamente opuesto a lo que es algo finito, la finitud, algo que sí se termina. El infinito lo podemos catalogar como algo que continúa y nunca vamos a llegar a ver su fin. Como en estas fechas la gente dice el amor infinito, te quiero infinito, eso no es cierto, no lo creas. No puede haber algo como el amor que dure para siempre. En algún momento se va a terminar. ¿Por qué lo dice tan brusco? En algún momento se termina la humanidad, el universo mismo ni siquiera es infinito. Puede que estemos dando vueltas, pero es diferente a que el espacio sea infinito. Físicamente, el infinito es algo que ni siquiera podemos encontrar. Hay cierta cantidad de elementos o átomos en el universo. Los físicos han estimado ese número de átomos que hay en el universo y al final es finito. Es muy grande, sí lo es, pero no quiere decir que tan siquiera se acerque al infinito. Ese infinito lo escribimos con esa lemniscata, que en geometría algebraica es todas esas figuras que tienen formas de 8, que tienen esa recorrido que es como una banda. De hecho viene del griego lemniscata, de banda, también de decorado en bandas. Entonces si tú agarras un hilo, lo amarras y ves cómo sigue recorriendo, eso es una lemniscata y por eso el símbolo del infinito. Entonces el infinito yo lo considero como algo meramente abstracto porque físicamente no podemos encontrarlo, ni siquiera el tiempo. El tiempo y el espacio están unidos y en algún punto se va a terminar, va a existir la nada, vamos a tener la nada simplemente, todo se va a terminar, todo tiene un fin y es una palabra que quizá es hasta trágica, de tragedia, pero el infinito físicamente no existe. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Solamente es un ente abstracto que vive en la conciencia, en la idea, en los pensamientos más burdos y desquiciados de los matemáticos. Y antes de continuar con este relato del problema que enloqueció a Cantor, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal. Dale al botón que está ahí abajo de unirte, en el cual si tú lo presionas vas a tener acceso a 20 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero.
cero. Si estás en lo básico, toma mi curso de precálculo, es álgebra, trigonometría, geometría analítica, y con eso ya puedes empezar a tomar cursos de matemáticas universitarias, como lo son cálculo universitario nivel Harvard, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, probabilidad estadística, métodos numéricos, variable compleja. Si te quieres ir a lo avanzado, está geometría diferencial, teoría de grupos, teoría de anillos, todos los cursos que vas a llevar en la carrera universitaria, aquí los vas a encontrar por míseros $2. Únete y forma parte de esta comunidad. Tengo actualmente más de 2000 estudiantes que toman clases conmigo. Es pizarrón, ejercicios, demostraciones, teoremas y tú sentado en primera fila. Así que te espero, dale al botón de unirte antes de continuar con estas locuras del infinito, el infinito matemático. Ahora hablar de ese infinito como los números. Los números son infinitos, esos números que son una construcción de las personas, de los matemáticos, de 0, 1, 2, 3, 4, son los números naturales que de forma natural el hombre inventó. Hablo de la humanidad para tratar de contar las cosas. Esos números es lo primero que te viene a la mente cuando te hablo del infinito. Esos infinitos, ya desde el punto de vista abstracto, ahí sí existen en la mente, en la locura de las personas. El infinito lo vamos a manejar con pinzas, porque créeme que no es tan sencillo hablar de ese señor, porque llegamos a contradicciones y paradojas. ¿Qué rayos es eso? Hasta 1874, cuando llega mi matemático favorito, George Cantor, el infinito lo habían tratado como un ente aparte, como simplemente una definición, algo que no termina. Pero llegó Cantor con sus ideas revolucionarias. Nadie le hizo caso, eso es cierto. Kronecker, sus maestros, le decían: estás loco, tú ni siquiera tienes el ente matemático para poder hablarnos de todas esas loqueras que traes tú. Pero cuando empieza a hablar Cantor con este desarrollo que posteriormente se vuelve la teoría de conjuntos, que le pido a Gauss que algún día aquí en el canal salga un curso de teoría de conjuntos. Este curso número 21, el que sigue, es de análisis matemático, de espacios métricos, pero yo quisiera que en algún momento salga teoría de conjuntos, porque viene la base de toda la matemática, son las raíces, de ahí empezamos a construir los números con el conjunto vacío y todo ese rollo de teoría de conjuntos. Que esta teoría tan hermosa se la debemos solamente a una persona, no es como por ejemplo el cálculo, que tenemos Newton, Leibniz, Riemann, un montón de personas le metieron mano, hasta Arquímedes con ese principio de exhaustión. Aquí la teoría de conjuntos se la debemos solamente a una persona y sus loqueras que tenía en la mente. Es la mente más poderosa que nos hemos encontrado. Ese infinito, imagínate que Cantor dijo: ¿cómo le hago para contar los elementos de un conjunto? ¿Cómo yo puedo estar contando y decir que este conjunto tiene la misma cantidad de elementos que este conjunto? Es ahí cuando tenemos las biyecciones. Las biyecciones son una forma de relacionar dos conjuntos y agarrarlos de la manita. Relacionar, por ejemplo, un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B y agarrarlos uno a uno. Eso es una biyección. Tiene que ser una función inyectiva, sobreyectiva, pero tú imagínate los que los agarras de la manita. Y cuando hablamos de un conjunto finito, por ejemplo, en una bolsa mete 4 zapatos, ese conjunto es finito, porque si yo tomo un subconjunto, meto una bolsa y agarro, por ejemplo, una bolsa con 2 zapatos, contiene menos elementos que el total. Si agarro una bolsa y meto 4 zapatos, tiene el mismo número de elementos. Así empezamos a definir que es un conjunto finito si cada subconjunto es de cardinalidad menor o igual que el total. Y hablar de cardinalidad es de nuevo retomar a Cantor cuando él dice que el cardinal de un conjunto es el número de elementos. Se representa así como lo tengo aquí en mi playera, con esas 2 rayitas. Es como el valor absoluto, pero aquí en conjuntos es el cardinal, que representa el número de elementos. Y vamos a empezar a ver cosas extrañas que suceden en el mundo de Cantor. Hora de hacer lo que siempre hago mejor. Entonces, haciendo lo que decía Cantor, por ejemplo,
los naturales, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y así me sigo, y siguen de manera infinita. Y sí, el 0 es un número natural, gracias a Cantor y su teoría, y como es mi matemático favorito, él decía que el 0 era natural, y por eso es natural. Por ejemplo, si yo agarro de estos conjuntos, de los conjuntos de los números naturales, a los números pares, por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, y así me sigo. Estos son los pares. Aquí sí, esto yo lo relaciono, por ejemplo, al 2 con el 1, al 4 con el 2, al 6 con el 3, al 8 lo relaciono con el 4, al 10 con el 5, al 12 con el 6. Los estoy relacionando con una biyección, los estoy agarrando de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí tengo a los números naturales, ya por ejemplo al 0 pues lo agarramos con el 0, con el mismo, al 2 con el 1, al 4 con el 2, porque también recuerda que el 0 es un número par. Aquí estoy construyendo una biyección, y esa biyección lo que estoy haciendo es agarrar a los elementos de la manita. Quiere decir que los pares y los números naturales tienen el mismo número de elementos. Agarré un conjunto infinito, le extraigo un conjunto que también es infinito, y resulta que los puedo agarrar de la mano, y ahí llegamos a que también puedo considerar que al 1 lo puedo agarrar por ejemplo con el 3, lo puedo agarrar con el 6, lo puedo agarrar con el 9, lo puedo agarrar con el 12, con el 15, y aquí tengo todos los múltiplos de 3. También lo puedo hacer con los impares, al 1 con el 1, al 2 con el 3, y así me sigo. Entonces cualquier subconjunto así que agarre infinito, aquí sería con el 18, tenemos una biyección. Y entonces lo que decía Cantor es que si yo tengo un conjunto, le vamos a decir que un conjunto A es infinito si existe un subconjunto propio B de A, es decir, al decir que es un subconjunto propio, B contenido en A, y además B es distinto de A. O sea, debe ser distinto y debe estar contenido, tal que existe una biyección F de A en B entre A y B. Entonces, este conjunto se dice que es infinito. Y así definimos entonces que los números naturales les podemos extraer los pares, los múltiplos de 3, de 5, de 7, de los números que tú quieras, y va a tener una biyección, y por lo tanto el conjunto de los números naturales es infinito. Sintetizando, un conjunto es infinito si le puedo extraer conjuntos que también son infinitos. Los podemos estar agarrando uno a uno. Aquí la pregunta sería, los naturales son infinitos. Le siguen los números enteros, que involucra los negativos con los positivos, y también le siguen los números racionales. La pregunta es, ¿serán infinitos también, y si tendrán el mismo número de elementos que los naturales? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Y aquí la respuesta es que sí. Los números enteros, por ejemplo, a todos los negativos los mandamos con los pares, y a todos los positivos con los impares, y al 0 con el 0. Ya tenemos una manera de agarrarlos de la manita a uno y que se vayan caminando y se vayan al parque. Entonces, los naturales y los enteros, a pesar de que parece que es el doble, porque tenemos por acá positivos el 0 y acá tenemos positivos, negativos y el 0, te imaginarás, a lo mejor aquí son 2 veces infinito, es de 2 veces su tamaño, pero en el infinito no podemos estar haciendo eso porque hay que tratarlo con pinzas. Infinito por 2 no es 2 infinito, eso es muy importante. Ahora, para ver que los racionales tienen el mismo número de elementos que los naturales, vamos a utilizar otras técnicas más avanzadas, por ejemplo lo que es el árbol de Stern-Brockott, pero voy a utilizar mejor lo que decía mi matemático de toda la vida, George Cantor. Para mostrar que los números racionales son también del mismo tamaño que los números naturales, vamos a usar el método de Cantor, que consiste en establecer una sucesión infinita con todos los números racionales, de modo que todo número racional
sea uno y solo uno de los términos de la sucesión, evidenciando que de esta manera una correspondencia biunívoca, una biyección entre la clase de números racionales positivos y el conjunto de los naturales. Con un cambio de signo, tal correspondencia biunívoca existe también entre los números racionales negativos y los enteros negativos, por lo que finalmente, si hacemos corresponder al 0 el número racional nulo, o sea también al 0, se completa la biyección entre los números racionales y los números enteros, con lo que la numerabilidad de estos implica la numerabilidad del cuerpo Q. Y aquí ya estoy ocupando esa palabra clave, son numerables. La construcción es muy simple: 1, 1, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 2 sobre 2, 2 sobre 1, 3 sobre 1, 3 sobre 2. En esta tabla podemos ver cómo acomodamos todos los números racionales y los vamos a recorrer ordenadamente en el contorno de los cuadrados de las fracciones de menor a mayor. En sentido contrario a las agujas del reloj, se pueden construir todos los cocientes que forman una sucesión simple e infinita. 1 sobre 1, el que le sigue, 1 sobre 2, el que le sigue, 2 sobre 2, el que le sigue, 2 sobre 1, luego 1 sobre 3, 2 sobre 3, 3 sobre 3, y así tenemos a todas y cada una de las fracciones. El primer término, 1 sobre 1. El siguiente de b sobre 1 es 1 sobre b más 1, si b es mayor que 1. El siguiente racional de a sobre b es el racional a más 1 sobre b cuando a es menor que b. Y el siguiente del racional a sobre b es el racional a sobre b menos 1, si a es mayor o igual a b. Entonces Cantor nos dio la respuesta de que los racionales son del mismo tamaño que los enteros y que los naturales. Entonces, lo que me está diciendo es que son numerables, así se le dice. Un conjunto es numerable cuando podemos encontrar una biyección con los números naturales, agarrarlos de la manita. Por ejemplo, en esa construcción de la tabla de Cantor, los agarramos uno a uno y ahora sí viene lo bueno y lo que va a dejarte quizá loco. Te lo vuelvo a advertir, estás a tiempo de salirte de este video si no quieres quedar trastornado y loco en un psiquiátrico. Voy a usar todo el poder de mi mente. La hipótesis del continuo, un problema que te dejará loco. Vaya, te felicito, tienes el valor de entrar a esta parte del video donde voy a hablar de la hipótesis del continuo, de cómo los números reales no se pueden numerar, y aquí vamos a meternos en el terreno de Cantor y lo que le dejó loco y dándole toques en un psiquiátrico. Y ya que estás aquí, veo que eres conocedor, culto y sabes lo que te mereces. Dale al botón de unirte. Si ya eres parte de los miembros del canal, gracias en verdad por apoyar este proyecto. Invertir los $2 mejor que has gastado en tu vida con mis 20 cursos de matemáticas universitarias. Si no lo has hecho, corre. Presiona ese botón, gástate esos $2 que te los puedes gastar en una Coca-Cola, en un gansito, en unas sabritas, en unas papitas, en una cerveza, pero aquí vas a aprender matemáticas en serio. Y es momento de hablar de los números reales. Siguiendo con esta construcción tan loca de números, tenemos por un lado los números naturales, 0, 1, bla bla bla. Después los números enteros, que vimos que los podemos agarrar de la manita con los naturales. Después las fracciones. Las fracciones también los podemos agarrar de la manita con los enteros y con los naturales. Entonces, la construcción de números que te enseñan en la escuela son ahora los irracionales con los racionales. Vamos a fusionarlos. Esos irracionales, por ejemplo, raíz de 2, el número e, raíz de cualquier número primo, el número pi, el número phi, constantes extrañas son los números irracionales, que esos números irracionales no se pueden escribir como una fracción. El número pi, por ejemplo, que tiene infinidad de decimales, no lo podemos ver como una fracción. Y entonces, esos irracionales que se descubren, los fusionamos con los racionales y llegamos a lo que son los números reales. Esos números reales, aquí la pregunta es, ¿serán numerables? Podemos establecer una relación de los números reales con los naturales, agarrarlos de la manita. Si suponemos que sí se puede, llegaremos a alguna contradicción, y eso es lo que hizo Cantor con ese argumento de la diagonal. Vamos al pizarrón.
Y ahora entonces vamos a invocar a la diagonal de Cantor. Si yo, por ejemplo, digo, sale, los números naturales los vamos a estar agrupando. Aquí el 1, puedo comenzar en el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí a los números reales. Vamos a suponer que los números reales los puedo acomodar en una tabla, así con una relación biunívoca, una biyección. Por ejemplo, el 0.5134, y así. Tiene decimales periódicos. No necesariamente están acomodados en orden. Los voy a poner de manera aleatoria. Pero más aún, voy a agarrar el intervalo 0,1. Un pedacito de los números reales lo voy a acomodar aquí. Y entonces ahora, por ejemplo, 0.45792. Así, por ejemplo, 0.91302 y sigue. Anoto aquí todos los que son periódicos. Por ejemplo, 0.17542 y continúa. Luego 0.2357 y 1 y continúa. Imagínate, o vamos a supongamos que todo R está contenido ahí. Entonces este número, lo que hice fue anotar todos los números reales en esta tabla y voy a agarrar la diagonal. Por ejemplo, sería esta parte, así. Esta diagonal agarro el primer decimal, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y construimos el número X. El número X sería 0. Al 5 le voy a sumar 1, sería 6. Luego a este sería 6. A todos les voy a sumar 1. Luego sería 4, luego sería 5, luego seguiría 2 y así construyo este número X. Vamos a suponer que este número X está en el lugar Rn, o sea, en el lugar enésimo. Entonces, ese número enésimo será que lo podemos meter en esta tablita. A la hora de que hago la suma, este número es 0 punto, pero en la parte, el enésimo, tendríamos que aquí este es el número que tenía más 1 y va a ser distinto al elemento que puse ahí. Por la forma en la que lo estuve construyendo, vamos a suponer que sí lo encontramos, pero en el dígito n aquí no va a ser igual porque por la manera en que yo la construí le tenía que sumar 1. Si aquí tuviera 7, entonces este va a ser 8. Estoy construyendo un número que no se encuentra en esta tabla donde suponía que yo había escrito a todos los números reales. Suponemos que anotamos todos los números reales en una tabla y estamos agarrando el 1, 2, 3, 4, todos están ahí metidos. Si agarro la diagonal y le sumo 1 a el número que aparece en esa diagonal, podemos construir otro número, pero ese número, si yo supongo que lo encuentro en la posición enésima de esa sucesión, no va a poder ser porque el dígito n le estoy sumando 1. Entonces, por esa construcción y por esa forma de sumarle 1 es que yo estoy diciendo que ese número no puede estar en esa tabla donde yo suponía que estaban todos los números reales. Y con ese argumento de la diagonal, entonces tenemos que los naturales, enteros y racionales son numerables, pero los números reales no lo son. Pero ¿quién es lo que le estuve sumando? Los irracionales. Es el gran problema. Esos irracionales, que quizá ni siquiera puedes nombrar tantos, son muchos más que los números que conocemos de toda la vida, naturales, fracciones, enteros. Esos irracionales son un ente abismal que vino a meter ruido cuando los fusionamos. Ellos son el gran problema y son un número tan enorme. Ahora, entonces, una manera de diferenciar un infinito con otro infinito, te acabo de demostrar que tenemos infinitos más grandes que otros. ¿Cómo demonios es posible que tengamos infinitos más grandes que otros infinitos? Por eso a Cantor nadie lo quería, nadie le creía, porque suena muy descabellado todo lo que estaba haciendo. ¿Por qué me persigue la desgracia? Para esto, Cantor entonces nombra al cardinal de los números enteros como Aleph 0, esa letra tan loca que parece una N con un subíndice 0. Y ahora a los reales, Aleph 1. Y entonces
tenemos un infinito, pero acá en lo real es un infinito más grande. La hipótesis del continuo, lo que no dejaba dormir a mi buen matemático ídolo de toda la vida, se preguntaba él, ¿algún infinito que sea más grande, que tenga un cardinal más grande que el de los números enteros, pero más pequeño que el cardinal de los números reales? Aquí en medio habrá alguien. Esa es la gran pregunta. La hipótesis del continuo es lo que dejó loco a Cantor. Nunca tuvo una respuesta. Lo que él pensaba, esa hipótesis, era que no hay un cardinal entre estos dos. Se le llama continuo porque los números reales son continuos, son la recta completa. Acá los naturales, enteros, racionales, tienen hoyos y los acomodamos. Hay huecos ahí en medio. Entonces, ese es el gran problema, que a Cantor no lo dejaba dormir y lo llevó al manicomio. Piénsalo, es mucho más profundo de lo que crees, y cuando te pones a pensar en esas cosas es cuando la cordura se empieza a perder. Medítalo esta noche cuando vayas a dormir, si hay algún infinito que esté entre esos dos. De mi parte ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale pulgar arriba. Homenaje al gran Cantor, que nos dijo también que podemos construir infinitos más grandes cada vez con el conjunto potencia. Este teorema de Cantor es lo que nos dice: agárrate un conjunto con el conjunto potencia, que es el conjunto de todos los subconjuntos que tiene ese conjunto, va a tener un cardinal mayor. Entonces, de los reales construimos al F2, al F3, al F4 y hacemos infinitos cada vez más grandes. Únete a los miembros del canal y aprende conmigo matemáticas. Yo soy el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.